Bienvenidos, Tiago y Santi. Buenas noches. Hola. No sé quién habla primero porque no quiero pisar, por eso. No, un saludo rápido nada más de cada uno. Tiago, y vos estás arriba, así que un saludito nomás primero. Un saludo a la gente que nos está viendo y espero que sea interesante el conversar. Eso es lo que esperamos todos. Santi, adelante. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Edwin. Gracias a Jorge también, a todo el Ministerio de Gracia y Verdad. Gracias a Tiago también, porque entiendo de que aceptó este debate de la misma manera que lo hice yo. Así que gracias por el tiempo de ustedes, chicos. Y tal y como decís vos, Edwin, o sea, a mí, si hay algo que a mí me fascina, lo hago de forma privada y pública. Me encanta charlar estos temas con gente que no comparte la misma cosmovisión que yo y no comparte las mismas conclusiones que yo, pero porque creo que de ese diálogo puede surgir algo muy, pero muy bueno en favor de la verdad, ¿no? Así que les agradezco a los dos. Maravilloso. Es así, mi querido Santi. Así que antes de arrancar directamente, me gustaría nada más sentar las bases de cómo vamos a hacer esto. Así también ambos podemos ponernos todos en el mismo plan. El debate se va a desarrollar de la siguiente manera. Cada quien va a tener unos 15 minutos para poder presentar un caso positivo a favor de su argumento. Si quieren usar menos, no hay problema, pero la intención es que puedan por lo menos unos 10 a 15 minutos tomarse el tiempo de presentar un caso positivo a favor de su argumento. ¿Está bien? En el caso de Santi, presentaría un caso a favor de la resurrección de Cristo, y en el caso de Tiago, ¿verdad? Una exposición de por qué él cree que no. Luego de eso, vamos a tener unos aproximadamente 7 minutos en el que cada uno va a poder responder a preguntas del otro. ¿Está bien? Entonces, durante 7 minutos, Santi va a responder preguntas de Tiago, y entre los próximos 7 minutos, Tiago va a responder preguntas de Santi, de tal forma que vamos a hacer esto de manera ordenada. Sí. Perdón, Edwin, solamente para aclarar algo. Yo tenía entendido de que eran 15 minutos de exposición, una exposición positiva a favor de nuestro caso. Después los 7 minutos era para tratar de responder la presentación de la otra persona. Exacto. Y luego venían preguntas y respuestas. Pero claro, eso, los 7 minutos son para responder el argumento anterior. Yo capaz no me... Ok, entendí. Yo pensé que había una interacción. No, está bien, solo para entenderlo, nada más. No. Yo digo si yo no me expliqué bien. Los 7 minutos son para responder al argumento presentado por él, por la otra persona. ¿Está bien? Y después tenemos los 5 minutos de conversación, de diálogo, en el cual cada quien va a poder responder también de manera más directa y con preguntas concisas y respuestas también concisas. ¿Está bien? ¿Se entendió todo? ¿Estamos todos en el mismo plan? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, arrancamos entonces con este conversación, con este debate. Escuchamos, Santiago, primero, ¿va? No sé, como ustedes quieran. ¿Arranco yo? Adelante. Sí. Adelante, Santi, por favor. Escuchamos. Bueno. Ok, acá son 9:30, así que entiendo de que tengo hasta las 45. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, vuelvo a repetir, por la invitación. Gracias, Edwin. Gracias, Tiago. No tengo la oportunidad de, como le decía en privado a Tiago, capaz que nos hemos cruzado en Paraguay, sinceramente no lo recuerdo, pero no tengo la oportunidad de saber qué es lo que él piensa, así que esto le agrega un condimento lindo a nuestro diálogo, porque sinceramente no sé con lo que me voy a encontrar. Lo que sí le agradezco mucho por participar de esto, y esperemos que de esto surja algo lindo. A ver, en definitiva, el tema acá es discutir qué fue lo que ocurrió con Jesús. Si lo planteamos de esa manera, creo de que ambos vamos a estar de acuerdo con respecto a al menos su existencia. Tiago es una persona atea, quería aclarar eso por las dudas, porque vamos a entender un poco de su argumento y el mío en base a nuestras cosmovisiones. Yo obviamente soy cristiano. Entonces, me gustaría presentarlo de esta manera, dado que el fin de este debate creo que es poder encarrilarnos en estos pocos minutos que tenemos con respecto a qué fue lo que ocurrió, cuál es la verdad con respecto a Jesús. Y sé que cuando hablamos y utilizamos los cristianos la palabra resurrección, hoy por hoy puede estar cargada de un gran contenido teológico. Entiendo de que muchas personas escépticas al mencionar la palabra resurrección es como que ya de antemano rechazan ese término porque dicen, bueno, a ver, la palabra resurrección
resurrección está fuertemente cargada con un sentido teológico. Esta no es una discusión teológica, es una discusión meramente histórica. Por ende, ya del vamos no podemos discutirlo. Entonces, por el bien del debate, para que no se trunque ahí y podamos discutir ampliamente este tema, yo lo que propongo es, en principio, plantearlo de esta manera. ¿Jesús aparece con vida luego de ser diagnosticado muerto? Vuelvo a repetir, ¿Jesús aparece con vida luego de ser diagnosticado muerto? Claramente, al quitar el término resurrección, lo que aquí quitamos es el contenido teológico que puede significar esa palabra para evitar que la persona que es escéptica se vea obstaculizada al seguir discutiendo este tema. Es solamente por el bien del argumento. Obviamente luego lo voy a desarrollar y voy a tratar de proporcionar una causa que es en definitiva la que todos los cristianos creemos. Pero en principio voy a plantearlo de esta manera. Vuelvo a repetir, ¿Jesús aparece con vida luego de ser diagnosticado muerto? Acá tenemos que ponernos a pensar lo siguiente, para las personas que están del otro lado, seas cristiano o no seas cristiano. Uno puede llegar a una conclusión siempre y cuando la evidencia nos conduzca a ella. Nosotros no podemos llegar a conclusiones que no están evidenciadas. Por ende, para responder esta pregunta, deberíamos de ver qué es lo que las evidencias dicen por sí. Y acá hay una serie de hechos que podríamos decir que muchos de los historiadores y principales eruditos del mundo hoy, y algunos que recientemente han fallecido, podrían llegar a estar de acuerdo. Por dar un ejemplo, Jesús fue crucificado. ¿Cómo sabemos que Jesús fue crucificado? Bueno, podríamos decir que tenemos primero múltiples fuentes independientes, tenemos fuentes tempranas y a su vez también tenemos fuentes enemigas. Esto en términos históricos es tremendamente valioso. Contar con este tipo de evidencia es valiosísimo para la construcción de un caso. Recuerdo lo que dice Gerd Ludermann, la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. O John Dominic Crossan, que dice que Jesús fue crucificado, es tan seguro como cualquier cosa histórica pueda llegar a ser. Gesa Vermes dice, la pasión de Jesús es parte de la historia. Estoy citando obviamente eruditos que no son cristianos. Otro de los puntos importantes para construir este caso es el caso del entierro. ¿Por qué es importante el caso del entierro de Jesús? Porque en definitiva, si nosotros podemos localizar el lugar en donde fue enterrado, podríamos al menos saber qué fue lo que ocurrió en ese lugar en donde él estuvo enterrado. Si él hubiera permanecido muerto, su cuerpo debería estar en ese lugar que sabemos, o al menos aquellas personas del primer siglo sabían dónde era. Por eso es muy importante el tema del entierro de Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que fue enterrado? Bueno, vuelvo a repetir, tenemos múltiples fuentes independientes, tenemos fuentes tempranas. Además, en estas múltiples fuentes independientes y tempranas, se nos nombra la figura importantísima para este caso, que viene a ser José de Arimatea. José de Arimatea era básicamente un personaje público, podríamos llegar a decir, salvando las distancias que tenemos en estos 2000 años y estos 2000 años lo que representa también culturalmente. José de Arimatea básicamente era una persona política. No todo el mundo tenía la obligación de conocer a José de Arimatea porque este era parte del Sanedrín, pero no todo el mundo tenía la obligación de conocerlo, de la misma manera que vos y yo quizás podemos ignorar quién es el ministro de Economía de nuestro país, ¿se entiende? Es de público conocimiento, pero no todos los ciudadanos de un determinado país pueden llegar a conocerlo. Mismo así, aunque no todo el mundo haya estado obligado a conocer quién era José de Arimatea, parte del Sanedrín judío, era posible saber quién él era. Al ser una persona pública, era posible saber quién él era. ¿Por qué aclaro esto? Porque la figura de José de Arimatea pasa a ser tremendamente relevante para el caso del entierro de Jesús. Porque recordemos que los evangelios nos dicen de que José de Arimatea dio su tumba
para que el cuerpo de Jesús fuera sepultado. Por ende, esta figura es sumamente importante. Y muchos eruditos consideran de que es una figura indiscutiblemente histórica. ¿Por qué? La pregunta que nosotros retóricamente podríamos hacernos es, ¿cuál sería la razón por la que los cristianos inventarían el nombre de José de Arimatea? Recordemos algo y no tenemos el tiempo suficiente como para poder hacerlo, pero recordemos de que los evangelios han sido escritos muy pero muy temprano, en una fecha muy temprana y en un lugar en donde muchas personas podrían haber averiguado si lo que decían los evangelios o los dichos de los propios apóstoles eran ciertos o no. Por ende, nadie inventaría el nombre, nadie que estuviera en sus cabales inventaría el nombre de José de Arimatea si este realmente no hubiera existido. Obviamente para todas estas cosas hay una gran explicación, pero no tengo el tiempo. Por otro lado, el caso de la tumba vacía, para seguir avanzando. La tumba parece que realmente estaba vacía. ¿Cómo sabemos esto? Hay múltiples fuentes independientes nuevamente, tenemos testimonio temprano, tenemos el testimonio de mujeres. Se conocía además la localización de la tumba, esto lo vimos recién. Nosotros podemos sustentar el caso de la tumba vacía sabiendo que no era un lugar desconocido, sino que era un lugar al que la gente de aquel entonces podía llegar a acceder, podía llegar a saber en dónde estaba ubicado. Y además porque hay una hipótesis muy pero muy temprana que inicia en el siglo I en la tierra de Judea, que hablaba de un cuerpo que había sido robado. Obviamente estamos hablando del cuerpo de Jesús. La pregunta es por qué se divulgaría este chimento, podríamos decir hoy en el siglo XX, si la tumba no hubiera estado vacía. Claramente este chimento, este chisme fue divulgado porque había que dar una respuesta al caso de la tumba vacía. Entonces parece ser que nadie negó el caso de la tumba vacía en aquel entonces. Es más, se trató de proveer una respuesta a este hecho que parece que cristianos y no cristianos estaban de acuerdo. Es sumamente interesante lo que dice Bart Ehrman al respecto. Dice, hay un par de cosas que podemos decir con certeza acerca de Jesús después de su muerte. Podemos decir con certeza relativa, por ejemplo, que fue sepultado. Las cuentas son bastante unánimes en decir, los primeros relatos que tenemos son unánimes en decir, que Jesús fue en realidad sepultado por este hombre, José de Arimatea, y por lo que es relativamente fiable de que eso es lo que sucedió. Ojo, cuidado, esto lo está diciendo Bart Ehrman, un historiador agnóstico que por lo general discute con los cristianos. Pero estas son palabras de Bart Ehrman. Para avanzar, tenemos también otro caso, que son las apariciones post-mortem. Parece ser que los discípulos dicen haber visto a Jesús vivo nuevamente después de haber sido diagnosticado muerto. ¿Cómo sabemos esto? Tenemos múltiples fuentes independientes, tenemos testimonio temprano, tenemos testimonio además de mujeres, con lo que representaba en ese contexto social y cultural las mujeres, ¿no es cierto? Y su testimonio. Tenemos la conversión del carácter de los discípulos. Esto es un punto sumamente importante. Y además vemos que a lo largo de su vida viven una determinada vida y terminan muriendo de una determinada manera. Por lo general su vida no fue una vida placentera, llena de lujos, en la que podemos llegar a imaginar de que una persona o un grupo de personas podrían haber conspirado. Las conspiraciones siempre son en beneficio de algo, pero vemos de que el sostener estas afirmaciones, lo único que hizo fue conducirlos hacia una vida de dolor, de sufrimiento, una vida en donde eran perseguidos, en donde Pablo dice ser apedreado, ser echado, ser tratado como una escoria, bien como dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces esto es sumamente interesante. Además, no solamente existe este cambio de carácter en aquellos que ya lo seguían, sino también hubo una conversión en aquellos que no lo seguían, en aquellos que directamente no creían que Jesús fuera el Mesías o alguien especial al menos. Esto sucede con Santiago y con Pablo. ¿Por qué enemigos al cristianismo, o al menos escépticos, podrían darse vuelta de la noche para la mañana siendo uno el principal promotor del cristianismo y el otro el principal líder de la iglesia de Jerusalén? Es sumamente raro. Ellos dicen de que el evento de haber visto, el hecho de haber visto, a Jesús vivo nuevamente, los llevó a cambiar de parecer. Por otro lado, es sumamente interesante de que la primera proclamación cristiana
sido el caso de la resurrección. Ellos decían que Jesús había resucitado, que todo esto se explicaba mediante la resurrección de Jesús. A ver, me quiero quedar con algunas palabras. Ejemplo, lo que dice Geza Vermes, que fue un historiador y erudito judío de la Universidad de Oxford, especialista en historia judía y de los rollos de Mar Muerto en Qumran. Geza Vermes dice: sabemos más acerca de Jesús que casi cualquier otro judío del siglo I. Vermes incluso admitió que la tumba de Jesús se encontró vacía, ofreció refutaciones al respecto, obviamente, porque él no era cristiano, pero él afirma el caso de la tumba vacía. Es sumamente interesante también lo que puede llegar a decir el erudito Bart Ehrman, que dice: no hay duda de que Pablo creyó que vio el cuerpo real, pero glorificado de Jesús resucitado entre los muertos. O sea, parece que hoy los historiadores llegan a la conclusión de que algo realmente les ocurrió a estos individuos para tomar la decisión que han tomado, el volverse promotores de esta afirmación que era la resurrección. Y cuidado con los pocos minutos que me quedan. Resurrección, según el maravilloso trabajo de estos últimos años de N.T. Wright, demuestra que la palabra resurrección en el mundo antiguo quería decir una sola cosa, y quería decir que una persona había vuelto a la vida de manera literal y corpórea. ¿Se entiende? Eso es lo que quería decir resurrección. Que los discípulos hayan afirmado de que Jesús había resucitado de los muertos, básicamente esa era la idea que estaban tratando de comunicar. Y por último, todo ocurre en Jerusalén. Si vos vas a crear una mentira, vas a crearla en un lugar y en un momento en donde vos no seas capaz de recibir algún tipo de objeción o donde no pueda ser desmentido. La pregunta es: ¿por qué crear una mentira en el único lugar y momento en donde si en realidad fue una mentira, podrían tener las herramientas y los accesos para desmentirte? ¿Cuál sería la razón de crear una mentira en el único lugar donde podés ser desmentido? O solo son un grupo de personas ignorantes, o que quizás, no sé, se les ha pasado por delante esto, por no utilizar una palabra incorrecta, o porque estaban realmente diciendo la verdad. Y vuelvo a repetir con este último minuto que me queda. Acá lo que yo estoy planteando es: toda esta evidencia, al menos, nos conduce el discutir, o nos lleva a discutir que Jesús realmente aparece con vida luego de ser diagnosticado muerto. Claramente hoy nosotros sabemos de que una persona, luego de ser diagnosticada muerta, puede nuevamente aparecer con vida y pueden haber explicaciones naturalistas al respecto. Por ende, el debate está abierto, y por más de que mi compañero acá sea ateo o tenga una cosmovisión diferente a la mía, donde no acepte el milagro o la existencia de Dios, está obligado a proveer una respuesta a esta multitud de evidencia. Muchas gracias. ¿Sabés que yo no te escucho, Edwin? ¿A mí me escuchas? A Tiago yo lo escucho, a Edwin no. Paso, pues, comienza a hablar ya, ¿no? Entonces. Dale. ¿Sí? Vale. Bueno, voy a poner un cronómetro porque tengo la tendencia a irme demasiado por las ramas. Quiero dividir mi tiempo en dos. Lo primero que quiero hablar es de una cuestión metodológica, y de lo segundo que quiero hablar es ya directamente de las cuestiones que vos me estabas planteando, de los desarrollos que estaba haciendo. Con respecto a la cuestión metodológica, pongámosle que concluimos con lo que me estabas planteando. Concluimos con el hecho de que Jesús vuelva a aparecer después de la vida. Concluimos con la resurrección. Pero tenemos un problema con esto. Porque si bien nosotros podemos hacer la concatenación en términos de causa y efecto sobre estas cuestiones que vos estás planteando como hechos que son históricamente sostenibles. Perdón, ¿podés hablar un poquito más fuerte que no te llego a escuchar bien? ¿Se me escuchó lo anterior? Sí, se te escucha, pero muy bajito. Si es que nosotros,
Ahí mejor. Bueno, voy a tener... Ahora. Ahí te escucho un poquito mejor, sí. Mejor. Bueno, voy a volver a comenzar. Con respecto a la cuestión metodológica, vamos a poner la conclusión que me estás planteando. Vamos a quedarnos con que la resurrección es un hecho histórico, porque así es como se está planteando, ¿verdad? Que es un hecho histórico objetivo, que de eso no hay duda en los términos de la concatenación que me acabas de plantear, que vas a desarrollar. Es un hecho objetivo la resurrección, históricamente hablando. Te pregunto, porque con esto me va a permitir seguir mi desarrollo. Perdón, yo no sé si puedo intervenir, pero perdóname, yo no sé si puedo intervenir. Sí. Edwin, me parece que yo no puedo intervenir. No, la intención es que no intervengas, pero sí. Sí, tomalo así. Sí, okay. Perdón. Bueno, si nosotros concebimos al hecho a la resurrección como un hecho histórico, tenemos un problema demasiado grande, que es que con el resto de las disciplinas de las ciencias sociales, porque tenemos que tener en cuenta que antes de hablar de historia tendríamos que hablar de historiografía, porque la historia, con respecto al concepto de historia, tenido como riguroso, tenido como procesos, desarrollos y teorizaciones, es algo que está demasiado discutido en la literatura académica. Si nosotros buscamos, por ejemplo, la discusión sobre la teoría de la historia, vamos a encontrar millones de papers que no se ponen de acuerdo con cómo definir qué es un hecho histórico, qué es historia y en qué términos se habla de historia cuando se refiere a estas cuestiones de objetividad, de lo que acaeció realmente. Entonces vamos a hablar mejor de historiografía, que es un término un poquito menos equívoco. Si bien también hay discusiones sobre esto, vamos a referirnos a esto como un hecho historiográfico para denotar esta objetividad que me estás planteando. En ese sentido, si nosotros aceptamos la tesis de que la resurrección es un hecho historiográfico, el problema es que tenemos que lidiar con el resto de las disciplinas de las ciencias sociales. Tenemos que lidiar con la antropología, tenemos que lidiar con la sociología, tenemos que lidiar con la psicología, las ciencias fácticas, tenemos que lidiar con la física, con la biomedicina, tenemos que lidiar con la biología y con el resto de las ciencias que nos dicen que algo, como el hecho milagroso de la resurrección, es imposible, no es probabilísticamente muy bajo, es imposible. En ese sentido, si nosotros ponemos a la tesis historiográfica de la resurrección, vamos a tener que empezar a pelearnos con cada una de las disciplinas que te plantean que no es posible ejecutar o plantear o desarrollar una teoría objetiva en términos milagrosos. Y esto se fundamenta, claro, en cuestiones epistemológicas que son que se vienen desarrollando hace 2 siglos. Y para englobar la idea, lo que te quiero plantear es justamente que las ciencias, porque la historiografía es una ciencia en estos términos, una ciencia social, la historiografía está sostenida, está basada, tiene los fundamentos, tiene como fundamentos una serie de elementos que se tienen que tener en consideración sí o sí antes de plantear, antes de emitir, antes de desarrollar cualquier tesis en relación a un problema histórico. Y estos fundamentos son el realismo, el pluralismo, el sistemismo y el materialismo. Estos elementos condicen al pensamiento mágico, dejan afuera a cualquier tesis que venga a plantear algo así como que Jesús resucitó y esa es la explicación. Entonces, en ese sentido es imposible tener como hecho objetivo cualquier planteamiento que venga desde el paradigma del pensamiento mágico. Ergo, es imposible tener al hecho de la resurrección como hecho objetivamente histórico. Inclusive, ¿cómo se dice? Potencialmente histórico. No se puede, es imposible. Esa es la cuestión metodológica, esta es la parte metodológica. La parte ya es centrada sobre las cuestiones que me estás, que describiste, que planteaste, que desarrollaste. De hecho, que tampoco es tanto así como se describió. O sea, no hay un consenso histórico con respecto a, por ejemplo, que los discípulos creían haberle visto a Jesús resucitado en términos corporales. Eso se discute. Se tiene como hecho, digamos, en los términos que los discípulos creyeron haberle visto a Jesús.
en qué términos le vieron a Jesús, eso está en discusión. La segunda cuestión, realmente en este listado que pasaste, lo único que sí es un hecho histórico probablemente, y con lo cual no hay discusión dentro de la academia, es con que Jesús murió en la cruz. Eso nadie discute. Primero que Jesús existió. Hay unos cuantos locos que discuten que Jesús existió, pero no se les tiene en cuenta. El resto de los grandes académicos dicen, sí, Jesús existió y murió en la cruz, condenado por sedición por el Imperio Romano. Esa es la tesis que se defiende históricamente en casi todos los ámbitos. Después, la cuestión del entierro mencionaste. El entierro también es una cuestión extremadamente complicada dentro de la historiografía del cristianismo. No es cierto que se tiene un consenso con respecto a si se enterró a Jesús, cómo se le enterró y el resto de las cuestiones que proceden de esta tesis. Después, consecuentemente, la tumba vacía tampoco es un hecho histórico corroborado por la mayoría de los historiadores. Que vos me cites 2 o 3 historiadores no quiere decir que esta tesis haya estado o que esté fundamentada por la mayoría de los historiadores. En el sentido de que, y me pareció interesante el hecho que haya desarrollado un poquito la cuestión de José de Arimatea, porque es justamente uno de los personajes que en la historiografía no está bien visto. ¿Quién es José de Arimatea? ¿Qué es Arimatea? Arimatea como pueblo no existe. No hay Arimatea. En ningún mapa, en ningún lado, la localización de Arimatea. O sea, este personaje lo más probable es que haya sido, de hecho, alguien histórico, alguien sobre el cual se fueron construyendo, se fueron agregando otros elementos para conciliar ciertos desarrollos teológicos que se tenían en ese momento. En ese sentido, la única cuestión un poquito más fuerte, digamos, dentro de la historiografía es que José de Arimatea probablemente haya sido un miembro del Sanedrín. Pero eso no nos dice que, o sea, el resto de los agregados se encuentra en Mateo, en Lucas, en Juan, y el Hecho de los Apóstoles, no es una cuestión historiográfica, solamente lo que dice Juan, lo que dice Marcos. Y lo único que dice Marcos sobre José de Arimatea era que era un personaje del Sanedrín que se encargó del entierro de Jesús. No dice que le dio su tumba, no dice que era seguidor de él, y ni mucho menos el resto de las cosas que se van agregando. En ese sentido, nosotros no podemos plantear como uno de los pilares para sostener el hecho histórico de la resurrección sobre un personaje que está en todos los términos totalmente discutido por la academia. O sea, José de Arimatea y el hecho de la tumba vacía y la cuestión del entierro son extremadamente problemáticas y que no están en ningún término cerradas. Y está muy lejos sí que de eso. Y te digo que según lo que yo voy leyendo, según la historiografía que yo tengo a mi disposición, que después puedo citar quiénes son los teóricos que yo estoy utilizando, dicen justamente que el personaje de José de Arimatea es un personaje altamente problemático dentro de la historiografía del cristianismo primitivo. Y el último hecho que citaste es la cuestión de la tumba, del efecto Jerusalén. La verdad que yo no entiendo mucho, no entiendo muy bien esta cuestión del efecto Jerusalén, porque vos decís que supuestamente el hecho de que todo esto, todas estas cuestiones hayan acontecido en un lugar como Jerusalén es demasiado sospechoso, en el sentido de que es demasiado difícil plantear una mentira en un lugar donde todo el mundo se conoce, donde cualquiera puede ir a corroborar si esto es así o no es así, y demás cuestiones. Y eso no es tanto así, porque si es que tenemos en cuenta, por ejemplo, la distribución ideológica del pueblo judío que reside en Jerusalén, vamos a ver que hay una divergencia demasiado grande de pensamiento. Y hay gente que cree en la resurrección, hay gente que cree en la venida del Mesías, hay gente que cree un montón de cuestiones que están dentro del discurso cristiano y que no van a tener el más mínimo problema en decir, esta gente puede ser que tenga razón. Y la otra cuestión es que la población de Jerusalén es grandísima. Es mentira que todo el mundo se conocía ahí, que un pueblito chiquitito y que vos salías y le conocías ahí a medio mundo. No es así. La población de Jerusalén, según los teóricos, era aproximadamente
de 30.000 habitantes. Eso añadido a la cuestión de que supuestamente todos estos hechos ocurrieron durante la paz, donde la población de Jerusalén se incrementaba 3 veces por cuestiones de la gente que venía para celebrar la fiesta. Entonces, el efecto Jerusalén tampoco es un hecho que podamos decir lapidario o que cierre la cuestión de la historicidad de la resurrección de Jesús. Otra cuestión de la que hablaste, porque veo que tengo todavía un poquito de tiempo, es sobre el concepto de resurrección en los judeocristianos primitivos. Y yo no sé si es que N.T. Wright tiene un poquito de conocimientos antropológicos, porque la mayoría de los antropólogos de posterior al siglo XX te va a decir que no existe un solo pueblo en donde una concepción sea monolítica. No existe eso. Por criterio de subjetividad a través del cual se va construyendo los conceptos varía demasiado grande, primero luego en términos individuales y después en términos de colectivos ideológicos. Y si nosotros acabamos de decir que, por ejemplo, dentro de la secta judía existían saduceos, existían fariseos, existían celotes, existían esenios, es imposible que todas estas denominaciones, todas estas sectas tengan la misma concepción de resurrección, por ejemplo, en este caso. Y vamos a complicar más la cuestión. ¿En qué términos hablaban los primeros judeocristianos de la resurrección? Y vamos a remitirnos a lo que, porque leí un poquito sobre esta cuestión y me encontré con este argumento de los hechos mínimos, donde justamente se plantea que el caso de la resurrección, la forma en la que se describe la resurrección, o el lugar donde encontramos el hecho de que la resurrección es una doctrina muy arcaica, digamos, en estos términos. Así como se plantea la resurrección carnal, material, que resucita en cuerpo, como se deriva de la cuestión de la tumba vacía, del entierro, y esas cuestiones no es tanto así. Porque justamente Pablo, en 1 Corintios 15, 18, describe demasiado explícitamente. En 1 Corintios 15, 18, describe demasiado explícitamente que la resurrección no es en términos corporales, sino que es en términos espirituales. Y esto podemos inferir de que el hecho de que la gente a la cual se estaba refiriendo Pablo, a la cual estaba escribiendo Pablo, es gente que vivía en Corinto, una ciudad a 2 cuadras de Atenas, con una población que tenía el chip del platonismo soldado a la cabeza. Y en esos términos es imposible decir que Pablo lo que quería decir había sido acá, era que no, que la resurrección era corporal, pero el cuerpo puede ser espíritu, puede ser carnal, y que lo carnal, y no sé qué historia. No, vos le decís a un Corinto del siglo I, el espíritu resucita y el cuerpo se queda, y va a decir, resucitó en términos espirituales, no resucitó en términos corporales. Y justamente este criterio de resurrección es uno de los primeros que se encuentran dentro de los testimonios intra-cristianismos, los cuales se describen en la Biblia. El resto de las cuestiones ya de la resurrección, en el Evangelio de Marcos, que es aproximadamente, que es datado por la mayoría de los teóricos 70 años, y el resto de la gente ya es demasiado posterior y ya forma parte de un cúmulo de conjeturas teológicas que, así como hecho histórico directo, no lo podemos tomar. Ahí creo que terminó mi tiempo. Sí, muy interesante, querido Tiago. Exactamente. Sí, yo te escuché. No sé qué tal te escuchó Santi. Yo creo que él estaba reportando que algunas cosas mías se le cortaban. Había momentos en donde se cortó, pero básicamente entendí la idea, sí. Pero había momentos donde se cortaba, se congelaba. No sé si me pasó a mí también, a mí solo o al público también le pasó, pero había momentos en donde se cortaba. Sí, a mí también como que se había un delay, pero a vos también te pasaba cuando hablaste. Sí, yo también creo que se entendió igual. Okay. Pero yo entendí. Perfecto. Maravilloso. Pasamos entonces nosotros al segundo módulo de nuestro debate, donde van a tener la oportunidad de también responderse lo que cada quien estuvo diciendo en el primer módulo. ¿Está bien? Entonces,
Les pido por favor que tengan en cuenta que el momento de interacción es el tercero, ¿está bien? Hace rato, Tiago, yo sé que para formular su argumento nomás necesito un poquito una respuesta positiva o no, pero tengamos en cuenta esto, ¿sí? Ya en el tercer módulo vamos a tener un momento más de interacción. Entre tanto, mantengámonos en respuestas retóricas, sin una respuesta inmediata, ¿está bien? Ahora va entonces el tiempo de Santi, tenés 7 minutos, Santi, para responder también a lo que estuvo diciendo Tiago. Adelante. Bueno, muchas gracias, Edwin. Gracias, Tiago, por tu participación. Creo, y le digo a la gente que está del otro lado, creo que se entendió muy bien cómo era la modalidad de este debate. La modalidad del debate era que los primeros 15 minutos nosotros nos íbamos a dedicar a construir un argumento en favor de la postura que nosotros tenemos. Yo creo, y lo interpreté así, pido disculpas si lo malinterpreté, pero Tiago no formuló ningún argumento. Tiago lo único que hizo fue decir no, 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 no y no. No hizo ningún argumento. Entonces, me gustaría de que lo evalúen de esa manera. O sea, tenemos que formular argumentos y discutir los argumentos que nosotros podemos llegar a tener, porque la historia no es simplemente negar las cosas, sino que acá indudablemente hay una serie de evidencias. Le tenemos que proveer una explicación a esta evidencia. Esta evidencia requiere una explicación. Esa explicación va a ser la hipótesis que vamos a formular. Yo he formulado la mía y esperaba de Tiago la suya, pero Tiago no presentó ninguna hipótesis, ningún caso a favor de su postura, nada, solamente se ha dedicado a hacer lo que esperábamos que pasara en este segundo bloque, que era básicamente tratar de refutar las ideas. Así que mucha idea yo no tengo para refutar, yo no tengo mucho argumento para refutar porque no ha presentado ninguno. Lo que sí voy a aprovechar para hacer mención a algunas cosas que él ha dicho, ¿no? En varias oportunidades él deslizó la palabra mágico, ¿no? Como si fuera una conclusión mágica, o que lo mágico no tiene que estar dentro de la discusión del tema de qué fue lo que sucedió con el cuerpo de Jesús, o si realmente volvió a la vida. Recuerden de que yo dije desde el principio que no iba a utilizar la palabra resurrección para mostrar que mi idea no tenía un contenido teológico. Acá al menos nosotros como investigadores de la historia podemos llegar a decir que, bueno, quizás sea una discusión un poco más amplia y un poco más profunda que deberíamos de tener para proveer una respuesta a qué fue la causa que produjo que Jesús se levantara de los muertos. Pero en principio yo no argumenté en favor de cuál ha sido la causa por la que Jesús se ha levantado de los muertos. Por ende, cuando él hablaba de cuestiones mágicas y demás, solamente lo que estaba haciendo era golpear un muñeco de paja, porque en definitiva yo jamás he hablado acerca de la causa que produjo esto. Sí, lo que dije fue que me parece que tenemos las evidencias suficientes como para al menos llegar a la conclusión, sin discutir la causa, de que Jesús, luego de haber sido diagnosticado muerto, aparece nuevamente con vida. Ese era el planteo. A ver, ¿y por qué lo hago de esta manera? Porque ha quedado claro de que el principal problema que tiene Tiago es una presuposición filosófica, que es su ateísmo. La negación de la existencia de Dios y la posibilidad de los milagros es lo que hace que Tiago tome la postura que toma. De hecho, está golpeando muñecos de paja por esa misma causa. Ahora, cuando lo presenté al problema, a la hipótesis de esta manera, fue para evitar estos obstáculos y para que pudiéramos discutir estas razones que he presentado. Por dar un ejemplo, obviamente no es lo que yo sostengo, pero una persona que quizás en el siglo XIX podía sufrir de catalepsia, era una persona que era diagnosticada muerta y que luego de un determinado tiempo que según los médicos de aquel entonces podía llegar a tardar hasta 3 días, esa persona podría volver a recobrar la vida, por así llamarlo, porque nunca había estado muerta, pero el ánimo, volvía a recobrar el ánimo y sus signos vitales volvían a estar como el de una persona normal. Ahora, pongámoslo en términos históricos a esto que realmente ha ocurrido en el pasado. Supongamos que, no sé, como ha ocurrido acá en la década del 30 del siglo pasado en Argentina, supongamos de que una persona es enterrada porque los médicos de aquel entonces la diagnosticaron muerta porque no tenía más signos vitales. Luego de un día y medio, 2, esa persona aparece nuevamente con vida y se les aparece a sus seres queridos.
Más allá de que sus seres queridos no sepan cuál ha sido la causa por la que esta persona se haya levantado nuevamente, después de haber sido diagnosticada muerta, sus seres queridos tranquilamente estarían habilitados a testificar sobre este hecho sorprendente. Sorprendente lo es poco habitual encontrarse con esto, claro que sí, pero el desconocer la causa no inhabilita a los testigos a declarar qué es lo que han visto. Vuelvo a recordarles, no es la catalepsia lo que yo propongo acerca del caso de Jesús bajo ningún punto de vista, pero lo que quiero mostrarles es que en términos naturalistas, el caso que yo he ofrecido se puede discutir sin apelar a la existencia de Dios. Por ende, toda esta negación que presentó Tiago básicamente demuestra sus presuposiciones filosóficas y que sus presuposiciones filosóficas no lo están dejando analizar las evidencias. Nada más, no lo están dejando analizar las evidencias y se niega de antemano. Por otro lado, a ver, hay muchas cosas que quisiera, y no sé cuánto tiempo me queda, después Tiago, Edwin, si me podés decir. A ver, dice, bueno, el tema de la resurrección necesita, por así llamarlo, la aprobación de diferentes disciplinas, de otras disciplinas. Y me parece a mí de que esto es pero muy arbitrario. Yo no diría que necesita la aprobación de otras disciplinas. Sí, lo que yo podría estar de acuerdo con él es que si otras disciplinas pueden testificar o pueden reafirmar mi hipótesis histórica, obviamente es mejor, pero no necesita la aprobación de otras disciplinas, sino que sería del conocimiento histórico del pasado cuando todavía la ciencia moderna no se había desarrollado. Había mucho del conocimiento científico, hablando de hace 2 siglos atrás, que no se consideraba como se consideraba hoy. Había muchas cosas del mundo, del cosmos, que no se podía llegar ni siquiera a imaginar como se lo considera hoy. Eso tendría que haber sido un impedimento a la hora de reconstruir hechos históricos bajo ningún punto de vista. No tendría que ser un anulador al conocimiento histórico. Vuelvo a repetir, cuanto más verificación de otras disciplinas nosotros tengamos, es mejor para nuestro caso, claro, pero no es necesaria la aprobación de todas las demás disciplinas, bajo ningún punto de vista. Tal y como dijo Tiago, no hay consensos para estas cosas. Por ende, proponerlo así es un poco arbitrario. Por otro lado, decir lo siguiente, bueno, cuando hablaba de él mencionó en varias oportunidades. Ah, perdón, pensé Santi, que me quedaba. Ok. Pero ¿Cierro o puedo cerrar? Cerrá tu idea, por favor. Cerrá tu idea, por favor. ¿Cierro la idea? Ok, fantástico. Sí, cuando él a lo último dijo lo de la población de Jerusalén, aproximadamente 30.000 habitantes y demás, que no era muy chica y demás, recuerden de que yo lo comparé al efecto Jerusalén con al menos mi Argentina actual, que mi Argentina tiene 45 millones de habitantes, un poco más que lo que tenía Jerusalén en aquel entonces. Por ende, si hoy para nosotros no nos sería imposible conocer una persona pública como cualquier político o como cualquier funcionario público, mucho menos le hubiera sido a una persona de la Jerusalén del siglo I. Tenía más cosas para decir, pero me quedé sin tiempo. Genial. Muchísimas gracias, Santi. Perdón. No sé si a mí no me pasó, pero yo no sé, pido perdón. Se me cortó. No, tranqui. Hubo un momento dado en Tiago, que, no sé si te pasó a vos, Tiago, se cortó por unos segundos, parece la transmisión, o yo no sé si a mí no me pasó. Mientras Santi estaba hablando hace rato. Yo no sé. ¿No? ¿Viste corrido todo? Ay, perdón, Santi está muteado, discúlpame. Ahí. Te escuchamos, Tiago. ¿Pudiste ver todo sin problemas? ¿Sin cortes? Sí, sin problema, sin cortes. Genial. Voy a empezar Muy bien, por... tenés ahora entonces bueno. 7 minutos, Tiago, para responder a los cuestionamientos de Santi. Adelante, por favor. De la población de Jerusalén. No tiene sentido comparar la Jerusalén en este momento con toda Argentina actual, justamente porque los medios de comunicación y la forma de transmitir los conocimientos sociales no estaban en ningún término desarrollados. O sea,
Ahí no tenía ni tele, no tenía radio, no tenía periódico, no tenía nada. Vos le conocías a tu vecino que queda al lado y probablemente, no sé, la persona que te viene y te lee la Biblia porque vos no sabes leer la Torá en ese momento. Así que no, 30.000 habitantes para la población del siglo I es extremadamente mucho. Muchísimas personas son, y teniendo en cuenta los contextos sociológicos en los cuales estaba inscrita esta población, es impensable el hecho de que el efecto Jerusalén dice que se conocían todos y que es difícil crear una mentira. Y no es así. Tenés muchos elementos por analizar. Ese tipo de conjeturas son demasiado reduccionistas, minimalistas, y no responden a una realidad sociológica. No se hacen los análisis así, Santiago. Lo otro, me parece interesante esta cuestión del prejuicio materialista, porque el prejuicio materialista no tengo yo por ser ateo. El prejuicio materialista tiene la academia y la ciencia en términos epistemológicos. O sea, no es algo arbitrario y que nosotros nomás decimos, no, solamente existe lo material. Hay un montón de desarrollo, un montón de literatura, y puedo citar, por ejemplo, los trabajos de los ensayos materialistas del profesor Gustavo Bueno, o las teorías estructuralistas de la segunda mitad del siglo XX, que va explicando justamente estos fenómenos que parecen ser fenómenos espirituales, todos en términos materialistas. Y al decir materialista no me estoy refiriendo a la cuestión de los átomos, así que la física, no, eso es también eso es lo que es un hombre de paja realmente. Eso es un reduccionismo demasiado bruto, demasiado tonto para cualquier tipo de discusión. En las ciencias sociales se maneja el criterio sistémico, materialista, pluralista y realista, que la consecución de todos estos elementos nos dan los criterios epistemológicos para plantear cualquier postura en cualquier ciencia social. Y en ese sentido, tu hipótesis histórica no puede ser histórica. Metodológicamente no pasa ninguno de los filtros que se van colocando con los desarrollos epistemológicos contemporáneos. La resurrección es imposible, no se puede tratar. Y cuando yo hacía referencia a la comprobación, o como vos entendiste, la comprobación de otras disciplinas, no me estaba refiriendo a que la sociología también tiene que decir que sí, efectivamente eso resultó, y la antropología también tiene que... No me refería a eso, sino que me refería al fenómeno de la resurrección como hecho histórico. Este fenómeno de la resurrección, si bien se puede plantear, se puede erguir una teoría que se plantea como histórica, el resto de la disciplina le atacan y se cae, no resiste ninguna crítica, porque presupone demasiados elementos que están demasiado lejos de ser comprobados. Presupone la existencia del alma, presupone la conexión que existe entre el alma y el cuerpo, y presupone también la existencia de Dios. Cuestiones que bueno, como me reclamaron la cuestión de que yo no había desarrollado ninguna teoría, ninguna respuesta a estos hechos, voy a sintetizar la que a mí me parece la mejor, porque hay muchísimos planteamientos, como ustedes dicen, materialistas, que explican la concatenación de estos hechos y cómo fueron expresados a partir y a través de la historiografía. La que a mí me parece más coherente es el proceso progresivo de dinificación, o lo que se conoce en antropología como mitopoiesis del cristianismo. O sea, hubo un hecho, digamos, hubo una secta efectivamente judía en el siglo I que estaba inscrita en el sincretismo helénico semítico, que integraba estructuras que eran griegas con elementos que provenían de la cultura semita, que hicieron, que favorecieron la aparición de un judeocristianismo apocalíptico mesiánico. Y Jesús fue erguido como la figura principal de este apocaliptismo. Jesús era un profeta apocalíptico. Él venía a plantear la instauración del reino de Dios inminente en el pueblo de Israel, para que Israel como imperio derrote al imperio romano y se instituya como el imperio que gobierne a todo el resto de la humanidad, todo el resto de los indios. En este sentido, cuando Jesús muere,
Y esta tesis está desarrollada por un doctor en filosofía que se llama Fernando Bermejo, que es catedrático de la Complutense de Madrid. Cuando Jesús muere, lo que da es que el cúmulo de sus seguidores entran en corto. Voy a usar palabras menos técnicas, porque si no me voy a tener que extender. Entran en corto y entran en un proceso que se llama disonancia cognitiva, que es un fenómeno psicosociológico que está muy explicado, que fue inaugurado por el psicólogo Leon Festinger y que explica justamente la aparición, la emergencia y el desarrollo de estas cuestiones de mesianismo fallidos que retocan, releen, que reinterpretan los mensajes contenidos dentro de la creencia para no abandonar las esperanzas que se le tenían a esta persona que en algún momento lideró. O sea, resumiendo, Jesús aparece como un profeta apocalíptico, muere, sus discípulos quedan atónitos por esta cuestión y no entienden cómo es que esa persona que hacía milagros, que hacía proezas, que dejaba maravillado a todo el mundo y que parecía que iba a ser el Mesías prometido, llega a morir. Entonces lo que hacen es todo un proceso de reinterpretación de casi 3 siglos de desarrollo, concluyendo con la tesis de que había sido Jesús, era Dios y tenía luego que morir para que pueda instaurar el reino de Dios en la tierra. 7 minutos, termino. Opa, no escucho. Ahí, ahora me escuchan. Ahora. Perfecto, ya. Muy bien, muchas gracias, Tiago. Ahora tenemos nuestro último bloque donde van a poder interactuar entre ustedes. 5 minutos cada uno para hacerle preguntas al otro. Les pido por favor que tanto las preguntas como las respuestas, principalmente las respuestas, puedan ser lo más breves y concisas posibles. También recuerden que piensen en la audiencia, ¿sí? Piensen en que nos están viendo gente, entonces traten de presentar sus respuestas de una forma en que la audiencia les pueda entender. ¿Está bien? Bajar lo más posible a que sean bien comprensibles. Entonces, Santi va a tener 5 minutos para hacerle preguntas a Tiago. Tiago trata de responder entonces lo más breve posible. Y al revés, después Tiago, o al revés, quieren hacer, Tiago le pregunta a Santi. Empezamos por Santi a Tiago, ¿está bien? Yo no tengo problema. Te escucho. Bien. Te escucho. Entonces, 5 minutos de ida y vuelta. Ok, bien. Bueno, basado en básicamente lo último que dijiste, que te tomaste creo que 3 minutos para presentar un caso a favor, vos estás defendiendo la teoría formulada por un doctor en filosofía. Hubiera sido interesante ver los historiadores, qué es lo que dicen, ¿no? No un doctor en filosofía. Viendo esto, digo yo, Perdón. ¿en qué tipo? ¿Cómo? Espera, ¿qué pasó, Tiago? Parece que no te escuchó, dice. A ver, ahí, ahora, ¿se escuchan? ¿me escuchás? Ahora sí. Bien, buenísimo. Perfecto. Decía, Tiago, que me parece sumamente interesante de que toda tu hipótesis en una discusión histórica la formules mediante una teoría de un doctor en filosofía. Yo recurriría a historiadores, ¿no? Entonces, acá es donde surge mi pregunta. ¿Basado en qué tipo de evidencia, basado en qué tipo de evidencia explicás el surgimiento del cristianismo? ¿En qué tipo de evidencia? ¿Cuáles son las evidencias que vos tenés para sostener toda esta teoría formulada por un doctor en filosofía y no un historiador? Respondo. La verdad que Bermejo, máster en historia también, no es un doctor en filosofía y eso nomás, aparte que las metodologías de cada una de las ciencias sociales y de las ciencias fácticas son tratadas en su mayoría por filósofos. La metodología fuerte, la rigurosidad y los criterios epistemológicos son concebidos, creados, desarrollados por filósofos siempre. Ahora, el hecho que hace, que nota la cuestión de que el cristianismo también es parte de
del criterio de generación mitopoyético es justamente la expresión del progresivo agregado que se encuentran, progresivo agregado de elementos fantásticos sobre el personaje de Jesús que encontramos en los textos bíblicos en función a su temporalidad, desde los más tempranos hasta los más tardíos. Encontrando así que en los más tempranos la cuestión de la divinidad de Jesús es un poco todavía no bien entendida. No sabemos si Jesús nació luego como Dios o si en el bautismo recibió al Espíritu Santo y ahí se vivió como Dios. No sabemos si los milagros hacía en términos de que Dios le daba la potestad. No sabemos si la resurrección es una cuestión de que Dios levantó o que él mismo se levantó. Y todos estos criterios se van agregando. Primero Pablo habla de la resurrección espiritual. Después viene Marcos a decir que resucitó el tipo, pero que no era Dios, que cuando se bautizó recibió el Espíritu Santo y ahí fue elevado. Después viene Mateo, Marcos a plantear una postura relativamente similar y terminamos con la completa divinización ya por parte de un gnóstico como Juan, donde ahí sí empieza el logo era primero y Dios, el logo era con Dios y todo el resto. En Juan recién nosotros podemos visualizar a Jesús como un personaje completamente divino y es justamente el evangelio más tardío, el cual se contiene más progresiones y desarrollos teológicos que en el resto. Esa es la tesis. Gracias, Tiago. Muy bien. Santi, adelante. Sigo yo. ¿Hola? Sí, por favor. ¿Hola? Sí, seguí, Santiago. Seguí, por favor. Ahí está. Sigo, bueno. ¿Me escuchan ambos? Ok. Entonces, ahora yo te escucho. La gente que está del otro lado claramente ha quedado demostrado que Tiago no tiene evidencia. En básicas palabras, lo transcribo de esta manera, ¿no? No hay evidencia para lo que está formulando. Pero es mi momento de pregunta, no me lo quites. Es mi momento. Te hago una pregunta, Tiago. ¿Qué tipo de evidencia requerirías para creer que Jesús volvió a la vida luego de estar muerto? Aquella más evidencia. Perdón, ¿cómo? Aquella más evidencia. ¿Hola? Bueno, históricamente Aquella hablando más podemos evidencia. considerar la evidencia. Ok. Históricamente hablando podemos pensar en evidencia cuando hablamos de documentos, cuando hablamos del descubrimiento de artefactos o cuando hablamos de efectos que surgen por causa de una causa. Básicamente esos son los tres caminos que nosotros tenemos de evidencia para descubrir hechos en la historia, hechos que ocurrieron en el pasado. A eso llamo evidencia. No, eso no es evidencia. Eso no es evidencia. Documentos no son evidencia. En función a criterios. Los documentos son evidencia materiales. Los documentos son materiales históricos que requieren de una lectura e interpretación en función a los criterios metodológicos y epistemológicos. Claro, obvio. Sí, en ese sentido, obviamente te entiendo. A ver, si estamos hablando de la resurrección, yo no voy a traer el Martín Fierro como evidencia. Obviamente se tiene que ver a ver si es aplicable o no para el caso que estamos discutiendo. Ahora, documentos que son aplicables para el caso que estamos discutiendo claramente pueden llegar a ser considerados como evidencia. Y me parece que no es una postura arbitraria la mía, sino que los historiadores no cristianos lo piensan de esta manera. Te vuelvo entonces a preguntar, sea lo que sea que interpretes como evidencia, entonces, históricamente hablando, ¿qué tipo de evidencia es la que requerís para creer de que realmente pudo haber pasado el hecho de que Jesús haya vuelto a la vida después de su muerte? Lo que pasa es que no están entendiendo cómo se trabaja en la historiografía. No existe evidencia. Si nosotros hubiéramos encontrado un texto de Pedro, por ejemplo, que databa del año 31, que decía, yo le toqué a Jesús la mano y nosotros caminamos por las orillas de donde sea, nos fuimos a pescar juntos. Eso no es evidencia de que Jesús resucitó.
justamente porque es gente que escribe esto en el siglo I, está contenida dentro de lo que se llama paradigma del pensamiento mágico. Que digan ellos que Jesús resucitó y que nosotros le vimos, no es evidencia de eso. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio exégetico, hermenéutico en función a los criterios historiográficos. Y no se puede, evidencia no hay para un hecho que es imposible prácticamente. La resurrección es imposible prácticamente. Entiendo. Bueno, entiendo. Tiago, yo no tengo más preguntas. Sí. Con eso creo que ha quedado demostrado y es suficiente. ¿querés hacer una pregunta vos? Sí. Tiago, Tres preguntas entonces, tengo. Tres preguntas. adelante, por favor. Las tres preguntas son de respuesta sí o no nomás, porque son bastante simples realmente. La primera pregunta es... Pará. ¿Quién puso la regla de que tengo que responder sí o no? Cuando formule la pregunta te vas a dar cuenta por qué sí o no. Ok, dale. Bueno. La primera pregunta es si es que conoces alguna institución historiográfica ahora, contemporánea, que trate temas políticos, económicos, sociológicos, alguna institución historiográfica. ¿Conoces? ¿Eso qué tiene que ver con el tema que estamos discutiendo? No entiendo. Vayamos al punto de lo que estamos discutiendo. Al terminar las tres preguntas vas a entender por qué te estoy diciendo eso. ¿Sí o no? Me parece Estás que condicionando la respuesta. Tiago, estás condicionando la respuesta de Santiago. Objeción, diría en un tribunal. Objeción. No, me parece de que eso no son preguntas válidas, ¿eh? ¿Por qué? Bueno. Lo que pasa es que... Recordemos, estamos discutiendo el caso de la resurrección. No, nosotros estamos discutiendo el caso de la resurrección en términos historiográficos. Y mi pregunta tiene que ver con la historiografía. Entonces sí tiene que ver con el tema. ¿Podés ir a una pregunta concreta con respecto al caso de la resurrección, por favor? No me voy a meter a responder cosas que me parece que no dan al tema. Vayamos directamente al tema que nos compete, ¿te parece? Lo que pasa es que lo que yo te pregunto a vos, me vas a responder... Anda al grano, anda al punto. Puedo usar este tiempo para hacer una reflexión, porque la verdad que no te, así preguntas concretas en los términos que vos me estás pidiendo, porque la verdad que vos me estás condicionando las preguntas, así como vos me condicionas la respuesta, vos me estás condicionando las preguntas, yo acepté todas tus preguntas sin ningún tipo de planteamiento. ¿Pero por qué eran del tema? Porque eran del tema que estamos discutiendo. Mirá, Edwin, claro, Edwin, yo no tengo problema que use el tiempo para dar una reflexión final. No tengo ningún problema si no me quiere hacer una pregunta. Bueno, cerremos así. Vamos a dar un tiempo a Tiago. Tenés 2 minutos para cerrar una idea, ¿está bien? Una pregunta. Voy a reformular una que tengo. Entre los textos que utilizas para tu bibliografía, para el tema de la resurrección, por si acaso, te pregunto, ¿se encuentra algún autor francés del siglo XX? Te pregunto, si es que entre tu bibliografía utilizas algún autor francés del siglo XX. Te soy sincero, sinceramente, no conozco la nacionalidad de los autores que tengo y que cito. Sinceramente, ojo, esto no es evadir, sinceramente no conozco la nacionalidad y te pido 1000 disculpas por eso. Ok, ahora okay. No tenés ni idea de lo que es historiografía. No tenés ni idea de lo que es la historiografía. Pero porque no conoces la metodología. Santi, porque la primera... Un segundo los dos, por favor. Que por favor, ahora entonces Tiago haga un cierre de su conclusión final y después te voy a dar también Santiago para que hagas un cierre y terminamos. ¿Les parece? Perfecto. Perdón, Tiago, te pido disculpas. Adelante, Tiago. Bueno, la cuestión acá es que nosotros estuvimos hablando sobre una cuestión pretendida histórica y jamás... no sé cómo voy a decir esto, jamás volcamos el tema hacia qué criterios historiográficos vamos a utilizar, justamente en el sentido de que, como yo intentaba plantear, o sea, la verdad que yo sí planteé estricta y directamente cuáles eran los criterios historiográficos.
nos perdemos. Este tipo de debates no pueden ser serios. Y si nos planteamos acá 60, 50 tesis, los hechos que ustedes quieran, no vamos a llegar a ninguno nunca. Porque los criterios historiográficos que se tienen, los guardamos en los bolsillos. O sea, Santiago en toda su discusión evadió completamente todas las preguntas, todas las inquisiciones que yo le hice sobre su metodología. Y le critiqué desde el principio. La metodología es el problema. Y en ese sentido puedo decir que ningún historiador entre comillas, porque son historiadores, son apologetas, a eso pueden aspirar. Porque la historia, para ser historiador tenés que ceñirte a los métodos historiográficos. Y si vos me estás viniendo a plantear que estos historiadores, a partir de una serie de hechos, plantean que es posible la resurrección, es porque estos historiadores y vos, como persona que tenés que juzgar cualquier tesis con la que te encontrás, no tenés ni idea de cómo se maneja la historiografía. Y voy a agregar, te voy a decir cómo se maneja la historiografía, para cerrar. La historiografía está altamente influenciada por lo que se conoce en la academia como la escuela de los anales, fundada por Lucien Lefebvre y Marc Bloch, que son dos historiadores franceses. Por eso era la pregunta, si es que tenés algún historiador francés de posterior del siglo XX, justamente porque esta gente viene a decir que los hechos particulares, los hechos puntuales no pueden ser tomados como criterios historiográficos. La historia se hace en términos de historiografía de larga duración. Los fenómenos aparecen en términos de progresiones larguísimas que llevan siglos y jamás un historiador puede analizar unos hechos en términos de 4 o 5 elementos que encuentra en un periodo de aproximadamente 6 meses. Eso no es impensable dentro de la academia. Y si es que los historiadores se van y plantean algo así dentro de la academia, le van a chutar, le van a decir, mi amigo, no tenés ni idea de lo que estás haciendo y mucho menos de lo que estás haciendo. Eso no es historiografía, eso no es historia. Anda cerrando, Tiago. ¿Está? Muchas gracias, Tiago. Sí. Vamos cerrando. Muchas gracias, Tiago. Esas fueron las conclusiones finales. Santi, unos 2 minutos para una conclusión final y vamos terminando entonces. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados del otro lado, gracias Edwin, gracias Jorge por haberme invitado, gracias Tiago por haber participado esto conmigo. Creo que es evidente de que no se puede ni siquiera discutir de esta manera, creo que es evidente de que Tiago no tiene un caso a favor de su postura, de que no tiene, que además tomó un caso medio ahí a los ponchazos, diríamos los argentinos, sin ningún tipo de evidencia, solo se dedicó a decir no. Lo último que hubiera yo esperado escuchar de este debate era que necesariamente las conclusiones históricas dependen de la nacionalidad de aquellos historiadores que nosotros utilizamos como fuente, ¿no? Jamás hubiera pensado algo por el estilo que se me hubiera dicho. Pero más allá de todas esas cosas, quiero terminar con esta conclusión. Creo de que he presentado suficiente evidencia para el caso de la resurrección de Jesús. Ahora, yo dije desde el principio que iba a evitar decir resurrección porque me parecía de que eso podía llegar a ser un obstáculo para Tiago y para el bien del debate. Pero ahora, por último, voy a afirmar el caso de la resurrección y que creo fielmente de que Dios ha sido la causa de ello. ¿Qué método qué fuente yo podría utilizar para pretender de que esta idea es adecuada dada la evidencia? Bueno, me parece pero muy interesante y no cuento con el tiempo como para desarrollar esta idea, pero de que Jesús anticipó, el Jesús histórico, ¿está bien? Anticipó su muerte y su posterior resurrección. Y él mismo, habiéndolo anticipado, había dicho de que Dios iba a ser esa causa, la causa de volver él a la vida. Por último, yo les hago una pregunta a los que están del otro lado. Basándonos solamente en las evidencias, por favor, nuestras construcciones tienen que estar fundamentadas en la evidencia. Viendo de que es muy probable de que Jesús haya aparecido nuevamente con vida posterior a su muerte, la pregunta que yo les hago es, ¿por qué no creerle a los apóstoles que la causa
de este hecho magnífico haya sido el poder de Dios. ¿Cuál es la causa por la que nosotros no deberíamos creerle a los apóstoles? Cuando vemos el estilo de vida y el currículum que han tenido los apóstoles, y recordemos una cosa, hoy nosotros en el siglo XXI, en Occidente, podemos cambiar de cosmovisión como de pantalones o de jeans, dada la temporada. Pero en aquel entonces la gente no cambiaba de cosmovisión como hoy nosotros. Cambiar de cosmovisión implica probablemente que tu familia te eche fuera. Implica, además, en nociones salvíficas, en cuestiones salvíficas, implica el temor de que Dios te quite todo tipo de, ¿cómo decirlo?, paz luego de tu muerte. Imagínense que en definitiva los discípulos inmediatos de Jesús terminaron creyendo cosas que los judíos consideraron de que eran herejías. La pregunta es, ¿qué es lo que animaría a estos discípulos judíos primitivos a cambiar sus ideas teológicas de la noche para la mañana, implicando su persecución y un estilo de vida tal y como lo vivieron? Me parece de que la única explicación era que ellos realmente estaban seguros de que Jesús había vuelto a la vida y que la causa de esto era Dios y que todo eso tenía un significado. Los invito solamente a reflexionar sobre esto. ¿Por qué razón no deberíamos creerle a los discípulos? Les dejo esta pregunta para que lo mediten todos los que no son cristianos en sus casas. Y obviamente tanto Tiago como yo hubiéramos necesitado mucho tiempo más, seguramente del que tenemos en este debate, como para poder desarrollar mejor nuestras ideas. Así que les agradezco por haber estado ahí. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Tiago. Como era de esperarse más o menos en un debate así difícil de llegar necesariamente a un acuerdo como tal, creo yo también que tuvimos un pequeño desacomodo en el desarrollo en cuanto al planteamiento de los argumentos. No obstante, esto ya queda, la gente los pudo ver, los pudo escuchar, cada quien presentó su caso, por tanto les agradezco mucho, espero que se hayan sentido cómodos por lo menos. Santiago, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, Tiago también. Un abrazo para Tiago también, muchas gracias por haber participado. Les pido que una última despedida entre ustedes y ya voy cerrando también para el ministerio. Te mando un abrazo, Santi, sinceramente, Tiago, y espero poder cruzarte en algún momento.